Bienvenidos a este video que trata sobre la fascinante obra de Jacobo Grinberg, La visión extraocular. Parte 2. Esta obra nos muestra cómo la mente humana puede expandirse más allá de lo que creíamos posible, abriendo nuestras mentes a nuevas formas de conocimiento y entendimiento. Visión interna del cuerpo humano. Tanto la niña mencionada en el caso anterior como su hermano aprendieron a percibir los órganos del interior del cuerpo humano. El entrenamiento fue enteramente similar al descrito, con la excepción de que el enfoque de la atención se localizaba no en la superficie, sino en las profundidades del cuerpo. Ambos niños lograron describir las características específicas y el estado de alteración en un caso de enfisema pulmonar. Otros 3 niños consiguieron localizar y detallar con exactitud sus dimensiones, fracturas óseas acaecidas en accidentes de hacía varios años. Las descripciones de las cicatrices en los huesos coincidieron con las ofrecidas por los accidentados. 2 niños se ofrecieron para intentar aliviar el dolor y disminuir la infección óptica de 2 adultos. Los niños fueron entrenados para ver el interior del cuerpo y localizar alteraciones en el mismo. Ambos acertaron al reconocer el oído izquierdo como infectado en los 2 adultos. Dijeron percibir una coloración extraña en ese oído y procedieron a transformar esa coloración, hasta acercarla en tinte a la del oído sano. Los adultos mencionaron experimentar una inmediata mejoría, que duraba un promedio de 3 días. Uno de los adultos, padre de los niños, repitió la operación varias veces, notando en todas ellas el mismo resultado, con similar duración. Todos los niños decidieron aprender a utilizar su habilidad extraocular para percibir zonas corporales afectadas por dolores o alteraciones tisulares. Los niños lograban describir órganos sin ayuda de ningún manual de anatomía. Localizaban zonas alteradas de forma espontánea, como si éstas emitieran señales fácilmente reconocibles y discriminables por ellos. En casos de infecciones, los niños aprendieron a destruir los agentes patógenos emitiendo por sus dedos grandes cantidades de energía. Sobre todo en los niños más pequeños, se apreció un ligero movimiento lateral de la cabeza, que se inclinaba entre 20º y 30º hacia el lado derecho o izquierdo en un plano paralelo al del objeto. La impresión que se desprendía a partir del movimiento de inclinación es que el cuerpo del niño buscaba una interacción más cercana entre hemisferio derecho o izquierdo y el material por decodificar. Al inicio del entrenamiento, se comprobó que el niño seguía con los dedos los contornos de los objetos y de las letras en el momento en el que comenzaba la descripción. Esta observación se repitió en todos los casos estudiados y constituyó una evidencia acerca de la existencia de una sabiduría corporal que después se lograba verbalizar. Conclusiones: gran parte de los resultados ya se han descrito en las secciones anteriores. Por ello, en esta intentaré realizar una integración de todos los resultados obtenidos sin detenerme en procedimientos y detalles innecesarios. El resultado más claro y básico que se desprende de este estudio es que es posible percibir visualmente sin necesidad de usar los ojos y los receptores retinianos. La finura del detalle de la visión extraocular parece ser similar al de la visión retiniana, lo mismo que su fidelidad. La visión extraocular parece ser capaz de representar un mundo visual enteramente similar al que presenta la visión retiniana sin la necesidad de utilizar la complejidad colosal de la estructura retiniana y, presumiblemente, sin la participación de las estructuras cerebrales comúnmente encargadas de decodificar el mundo visual. Una de las observaciones más llamativas, y una de las que primero se evidenciaron, es que los niños que parecían estar más en contacto con ellos mismos, los más seguros e intensos en su identidad personal, fueron los que con mayor facilidad adquirieron la visión extraocular. El fenómeno existe y su desarrollo parece seguir una secuencia lógica y repetida en los casos estudiados. Los niños que después de su entrenamiento son enfrentados a un material gráfico al que no tienen acceso visual, utilizan sus manos y sus dedos para recorrer este material intentando decodificarlo. En los casos más diestros basta una sesión para que el niño comience a ver extraocularmente. En los casos comunes, 3 sesiones. En su primera interacción, la mano comienza por barrer la página del papel sin un plano esquema predecible hasta que acontece algo que hace que los contornos de los objetos sean detectados. Si la fotografía contiene una naranja,
la mano del niño seguirá el contorno de la misma durante algunos segundos, pero si se le pregunta al niño qué es lo que siente, éste no podrá describir algo congruente a partir de sus barridos manuales. Si se le hace notar lo anterior, el niño súbitamente puede darse cuenta de que debe haber un objeto redondo, pero la visión extraocular sigue sin aparecer. Pronto, el niño se cansa de sus movimientos y decide dejar de realizarlos. Permanece quieto con su mano encima del papel, concentrado en sus sensaciones y con una tendencia a inclinar la cabeza. En algunos casos, después de esta concentración el fenómeno aparece. En otros, el niño debe recibir retroalimentación más detallada, para descartar quizá imágenes sin correspondencia y fortalecerlas congruentes con el material real. De una u otra forma, la visión extraocular aparece siempre en una especie de salto cuántico cualitativo, desde una casi total incapacidad de detección hasta una casi total perfección de decodificación. En realidad, toda la descripción anterior tenía como objeto llamar la atención acerca de una notable característica del fenómeno de visión extraocular, su aparición súbita. Una vez que lo anterior ocurría, el niño era capaz de percibir cualquier material que se presentase con una exactitud de detalle asombrosa. Generalmente, la primera sesión en la que aparecía el fenómeno implicaba un gasto energético muy grande, porque los niños manifestaban signos claros de cansancio y en algunos casos se quejaban de dolores intensos en los ojos. Estos dolores y el correspondiente cansancio disminuían a partir de la segunda detección. En los casos más avanzados, la visión extraocular dejaba de implicar un gasto energético excesivo, que el niño era capaz de realizar detecciones sin mayor preparación y con una total naturalidad y maestría. Cuando otros niños veían las ejecuciones de sus compañeros manifestaban el deseo de ejercitarlas por su propia cuenta. Cuando esto sucedía, el proceso de aparición del fenómeno parecía acelerarse. Con esta puntualización pretendo señalar que la ausencia de dudas acerca de la veracidad del fenómeno y la confianza en el instructor ejercieron una influencia beneficiosa. A continuación describiré una serie de pruebas que se llevaron a cabo para establecer hasta qué punto sigue la visión extraocular las mismas leyes de perspectiva y gestalt que la visión retiniana. Se pidió a un niño que realizara descripciones de sus experiencias mientras el material visual se alejaba de su cuerpo, sin que el niño estuviese enterado de la maniobra. Sin dudarlo, el niño describió un fenómeno de alejamiento y no uno de reducción de tamaño o de cambio de material. En otras palabras, resultaba más exacta. Otro niño prefería leer palabras y no ver fotografías, otro prefería figuras a material de lectura. La lectura de palabras se ejercitaba de una forma gradual, iniciándose con una detección de letras aisladas, y generalmente colocando un dedo debajo de la letra por leer. Bastaban unos minutos para que el niño empezara a leer palabras completas, aun en idiomas desconocidos para ellos. Más adelante la rapidez en la lectura se volvía similar a la usual con visión retiniana. Dos excepciones a este último caso fueron la de un niño y una niña que leían extraocularmente con mayor rapidez que con visión retiniana y que manifestaban más interés por hacerlo extraocularmente. Este interés se aprovechó para que progresaran en sus clases de lectura del español. Uno de los objetivos de este estudio fue el de hallar una manifestación visible de una capacidad psicofisiológica para motivar a los pequeños a que aprendieran técnicas de contacto con su verdadera identidad. Por ello, siempre se enfatizaba la necesidad de realizar meditaciones centradas en la experiencia del uno mismo y en la pregunta, ¿quién soy yo? En este contexto, manifiesto mi ignorancia acerca de si otros métodos de entrenamiento pueden ser más efectivos que los empleados en esta investigación. De hecho, algunos niños se dieron a la tarea de entrenar a sus amigos, hermanos y conocidos, y de ejercitar sus habilidades por su propia cuenta, con resultados excelentes. Una observación interesante se centra sobre la edad más adecuada para facilitar la visión extraocular. Obviamente, se necesitaría una muestra mucho mayor que la empleada aquí para contestar la pregunta. Sin embargo, se pueden desprender algunas conclusiones teniendo en cuenta los intentos infructuosos que realicé con jóvenes de edad superior a los 16 años y con adultos todavía mayores. Parece que el fenómeno se va dificultando después de una edad límite de alrededor de 15 años.
En ocasiones se realizaron meditaciones en grupo en las que se visualizaban luces y se estimulaba el contacto con uno mismo. La visión extraocular se facilitaba siempre después de una meditación de este tipo. El fenómeno se presenta con mayor intensidad y de una forma más clara cuando tanto el niño como el instructor se encuentran tranquilos, concentrados en sí mismos, en un nivel en el cual el sí mismo pierde fronteras. En otras palabras, cuando existe un contacto auténtico con una sensación de identidad que trasciende lo puramente personal. Otra observación interesante es que el instructor no necesita visión extraocular para poderla enseñar. En muchas ocasiones se les preguntó a los niños acerca de sus experiencias internas durante la visión extraocular. Algunos de ellos decían que lo que veían era exactamente igual que lo que percibían normalmente con los ojos abiertos. En una ocasión, una niña se prestó a ver la televisión con los ojos vendados describiendo a la perfección lo que sucedía en la pantalla, como si el aparato estuviese dentro de ella. Otros niños describieron la aparición de una pequeña pantalla dentro de su mente en la cual aparecían las figuras presentadas. Ningún niño mencionó que tuviera que crear conscientemente la imagen extraocular. Más bien, la imagen surgía por sí misma, de la misma forma en la que nuestras percepciones visuales normales acontecen. La automatización de la imagen extraocular era clara desde el surgimiento del fenómeno y no parecía facilitarse, de forma notable, con la práctica. Sin embargo, lo que sí acontecía a medida que el niño utilizaba su habilidad extraocular era que se estimulaban una serie de fenómenos adyacentes al extraocular propiamente dicho. Tales fenómenos ya se han descrito en parte y consistieron en una destreza que permitía que el niño percibiera los órganos internos del cuerpo a través de la piel y que detectara zonas corporales dañadas o enfermas revirtiendo sus síntomas. El último resultado que me gustaría destacar se refiere a la relación entre el fenómeno extraocular y los cristales de cuarzo. Basta decir aquí que su efecto facilitador se observó en por lo menos 5 infantes, 3 niñas y 2 niños, y que su descubrimiento fue casual. Una de las niñas del estudio se prestó para hacer una demostración de su capacidad con un programa de TV, de modo que se le proyectó una película británica en color, con subtítulos en español. La niña manifestó cierta dificultad para leer los subtítulos a una distancia de 5 metros de la pantalla, aunque pudo describir los colores de las escenas y la acción dramatizada. Mencionaba que aparecían líneas y puntos obstructores. Súbitamente, la niña me solicitó un cristal de cuarzo que llevaba conmigo y que utilizo en mis meditaciones. Al sostener el cristal con su mano derecha, la niña afirmó que las líneas y puntos de distracción habían desaparecido, y así pudo leer fluidamente los subtítulos de la película y describir con todo lujo de detalles las escenas. El efecto fue tan claro que a partir de ese momento se probó con otros niños. 2 niñas aseguraron que el material gráfico que se les presentó Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento de la obra de Jacobo Grinberg y su visión extraocular. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido tanto como nosotros al crear este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal para no perderte la segunda parte de este emocionante proyecto. Gracias de nuevo por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video.